Bueno, ahora continuaremos viendo lo que fue el segundo gobierno de Irigoyen, que recordamos lo que le decía al comienzo, estuvo enmarcado, su gobierno estuvo lineado por la crisis del 21. Bueno, aquí vamos a tratar unos cuantos puntos nomás, para no extendernos mucho en la explicación. Las elecciones del 28, qué política económica y petrolera tenía nuestro país por entonces, Irigoyen, cuál era la posición que tenía Irigoyen frente a la oposición, la crisis del 29, cómo nos afectó las elecciones legislativas del 30 y cómo estas elecciones legislativas fueron un antecedente a la toma del poder de José Félix Uriburu como el primer golpe de Estado de nuestra historia. Bueno, acá vamos a comenzar viendo cómo fueron las elecciones de 1928. Se habían presentado la Unión Cívica Radical Personalista y la Antipersonalista. Recordemos, la personalista era la que ganó, de Hipólito Yrigoyen, y la antipersonalista que se había unido con los conservadores. Que la Unión Cívica Antipersonalista tenía como elector a Leopoldo Melo y Vicente Gallo. Sin embargo, la Unión Cívica Personalista de Hipólito Yrigoyen ganó por un triunfo aplastante. O sea, mantengamos esto en mente, las elecciones del 28 fueron muy buenas para Hipólito Yrigoyen. Ahora veremos cómo queda su personalidad, su figura pública al finalizar el 30. Bueno, Irigoyen tenía muchas ganas de continuar con todas las políticas que él había implementado en su primer gobierno, continuar con los proyectos sociales. También tenía el proyecto de nacionalizar YPF, de hacer desarrollo vial, la marina mercante, crear un banco de la república, seguir creando nuevas leyes laborales. Bueno, con este nuevo triunfo que había tenido Irigoyen, el radicalismo giraba mucho más en torno a los sectores urbanos, a los sectores populares. En cuanto a la política económica, tenemos que destacar, como ya les dije muchas veces, que la crisis de Wall Street marcó todo el gobierno de Irigoyen. Y si él fracasó, si se dio un gobierno militar, fue por esto. Primero, porque Irigoyen, tengamos en cuenta que fue un hombre que tomó el poder con 67 años. O sea, ya no era el mismo, ya no tenía la misma fuerza que cuando entró en el primer gobierno, que habían pasado 12 años ya. Bueno, Irigoyen, tanto su figura como su política, comenzó a tener mucha debilidad. También hay que recalcar que el radicalismo estaba muy dividido. No había diálogo entre los personalistas y los antipersonalistas. Se clausura la caja de conversión, se reglamenta la Caja Nacional de Jubilaciones, y a mediados de enero del 30 el gobierno de Irigoyen ya estaba en jaque. Por eso en las elecciones de agosto, en las elecciones legislativas de agosto y luego lo que fue septiembre, fue cuando el gobierno de Irigoyen ya dio su último suspiro por poder continuar con una democracia. También hay que destacar que dentro de las políticas económicas crearon un instituto de nutrición, de cáncer y petróleo, que estos dos eran muy buenos para los sectores urbanos. En cuanto a la política petrolera, el 1 de agosto del 30 la YPF decide intervenir en el mercado petrolero. Sin embargo, el golpe de Estado del 30 termina truncando esta posibilidad. Bueno, en cuanto a la relación que tenía Irigoyen con la oposición, era muy tajante. La oposición denunciaba fraude, denunciaba corrupción, existían conspiraciones de rechazo frente a la personalidad que tenía Irigoyen. Irigoyen intervino en las provincias de Mendoza, San Juan, que estas dos estaban gobernadas por opositores. Además hay que recalcar como bueno que Irigoyen no atacaba al poder conservador en un primer momento, no lo atacaba, pero sí logró hacer que el poder conservador se viera frente al resto de la población
como, como una gran maquinaria que quería impedir que las personas eligieran a sus gobernantes en democracia. Bueno, acá tenemos tres momentos que son muy claves para entender después también el por qué su partido termina perdiendo drásticamente las elecciones. Primero, el 10 de noviembre del 29, el senador mendocino, Mendoza había sido intervenida, Carlos Washington Lencina, fue asesinado. Y este asesinato fue usado por la oposición para perjudicar a la figura de Irigoyen, a la imagen. También el 24 de diciembre ocurre un atentado anarquista contra Irigoyen cuando salía de la Casa Rosada, y a partir de entonces que la opinión pública comienza a cambiar mucho sobre la figura de Irigoyen. Bueno, acá tenemos qué sucedió con la crisis del 29 en Argentina. Crisis del modelo agroexportador, colapsa el sistema de infraestructura habitacional, sanitario, hay extrema desocupación, comienzan a surgir las villas miserias, que es de la que tanto se habla y de la que tantos problemas hoy tenemos. Miren el tiempo, 1929 a 2020, y fueron creciendo esas villas miserias, esas villas de emergencia. Fueron creciendo, no disminuyendo, fueron creciendo durante todo este tiempo. Hay emigración interna que también continúa habiendo. Entonces se expropió el yacimiento petrolero, YPF. Bueno, acá podemos ver una serie de imágenes. Esta es la más impactante, que como la crisis, en este caso Argentina representada por un toro, está siendo comida por un buitre, que era la crisis del 29, y la población del Estado argentino mirando cómo sucede porque estaban atados de mano. Esto, en las elecciones legislativas del 30, esto fue una clara consecuencia de lo que hablaba acá, de este asesinato, de este intento de asesinato, y cómo esto terminó en que la opinión pública de Irigoyen cambiara. Bueno, aquí tenemos la consecuencia. El año 1930 también ha comenzado con un asesinato de un opositor en una provincia intervenida por el gobierno, Manuel Ignacio Castellano. El 2 de marzo se llevan a cabo las elecciones parlamentarias, en las cuales la Unión Cívica Radical pierde, es aplastada de forma drástica, y a partir de entonces es que la UCR comienza a perder poder electoral y